Oye, ¿y en qué momento empezó el ligue con Charlie? O sea, porque pues tú llegaste, y me imagino que desde el día uno, no sé si él estaba en el casting o cómo fue. En el casting hice, o sea, nos ponían a que hiciéramos una coreografía y a que cantáramos y no sé qué. Y después ellos estaban como en un foro aparte, estaban todos y nos entrevistaban. Ah, ok. Y entonces llegué a la entrevista. Con ellos. Con ellos. O sea, como para que hubiera buena química entre el nuevo integrante Pues y para el ver grupo. si les, o sea, para que le eligieran, tal cual. O sea, era ver que Wow. no solamente que baile y que cante, sino que nos caiga bien. Sí, que tenga química con el grupo. Y me acuerdo que pues me eché mis chistes, así, me eché mis puntadas y entonces sí me acuerdo que en ese momento se estaban riendo mucho, o sea, como de lo que yo les estaba diciendo. Y al final les dije, Baigón Green, y se atacaron de risa y a partir de ahí fue que él empezó como a insistir mucho en que fuera yo la elegida. Había otra chava que honestamente tenía mucho más lindo cuerpo que yo, cantaba mucho más que yo, pero no bailaba. Okay. Y lo que necesitaban era que se aprendiera el show en 5 días porque no había tiempo de enseñarle más. ¿También por la parte del baile o porque ya le gustabas? Yo creo que ya le gustaba. Ajá. ¿Y Sí. a ti te gustaba al principio? No, pero al principio, o sea, él era muy lindo conmigo. No solamente a nivel personal, o sea, también a nivel profesional, como que él me agarró como su protegida, como su... pues sí, no sabía que era su candidata a novia, pero yo decía, qué buena onda, porque él estaba como muy protector Ok. conmigo. ¿Es difícil ser novio de alguien adentro de un grupo? O sea, los demás te ven así como que ya estos dos, todos lo toman decisiones juntos. O sea, ¿es difícil o no? Sí, fue complicado. Es difícil estar en un grupo. Punto. Ya de entrada. Period. Ajá. Para mí fue muy difícil porque yo venía de una familia en donde nos cuidaban muchísimo, ¿sabes? Y entonces ahí era como muy complicada. La convivencia no es fácil. Y con ellos había una situación en donde ellos eran los originales. Nosotros somos los afortunados ganadores de un lugar en el grupo. Ok. ¿Me explico? Entonces, independientemente de que ellos siempre ganaban más, las prioridades siempre eran primero para los originales. Ok. ¿Sabes? Y Paola, Adrián y yo, que éramos los nuevos, era de ustedes, de verdad tienen que sentirse agradecidos por el trabajo que nosotros ya hicimos, porque ustedes solamente están gozando de los frutos sin la friega. Y me acuerdo que yo decía, pero ellos, o sea, ustedes también han gozado de los frutos, o sea, ¿no? Como que no se trata de eso. Pero sí siento que de alguna manera el hecho de que yo fuera la novia de él, pues yo empecé a gozar de privilegios que ante sus ojos a mí no me correspondían porque yo no era original, ¿sabes? Entonces, finalmente sí, por un lado gozaba de privilegios, pero por otro lado pues era algo que no les gustaba. ¿Ganabas muy bien? Yo me sentía millonaria. O sea, yo sentía que ganaba millones de dólares. ¿Qué hacías con tu dinero o qué hiciste con el de esa época? ¿Sabes qué? Mi papá... Porque además ya lo he visto, ¿eh? Lo veo en las Lo camionetas. demás lo has gastado en abogados. En abogados, en medios. Abogados, ya sabes. No, en ese... Ay, sí que eso te quiero preguntar. Haber sido un desgaste tremendo, tantos rollos de abogados. Es horrible. O sea, cada que tengo que pagar algo de abogados lloro con lágrimas. No digo de lloro de veras, así. Pero bueno, eso es otro. Ahorita regresamos a ver. Pero el entonces, punto es ¿de que qué mi hacías con tu dinero en papá esa época? siempre nos decía, mijitas ahorren por los... Vacas flacas. ¿O qué? Exacto, para cuando las cosas no vayan bien, que siempre tengan sus ahorros, ahorren. Entonces, en ese entonces yo vivía con mi mamá. Entonces, en cuanto entré a Garibaldi, los gastos de la casa ya eran entre las dos. Empecé como a subir nuestra calidad de vida porque no era como de lo mejor cuando estábamos las dos solas. Y me compraba ropa, o sea, y es que yo me sentía millonarísima. Y sí ahorré, al grado que cuando me casé, compramos una casa. ¿En qué momento se casan? ¿Se casaron? Sí, ¿no? Sí. Ajá. Una vez fue mi cumpleaños. Ajá. Y me hice una fiesta de cumpleaños. Él te hizo. No, me la hice yo. Ah, ok. Y fueron guarachín y guarachón. Los hermanos de Pituca y Petaca, ¿no? Primos de Ivonne y Beth. Exacto. Súper lindos, la verdad. Y fueron y dieron un show en la comida de cumpleaños mía. Ajá. Y de pronto estábamos en la comida y que sacan el anillo. O sea, el show era de adultos, ¿no? ¡Jordi!
O sea, sacan el anillo guarachín y guarachón. Ajá, así de, ¿te quieres casar conmigo? Aplausos, no sé qué. Y es increíble, pero esto creo que nunca se lo he dicho a nadie, pero en ese momento dije, ¡Ah! ¿Alguien se quiere casar conmigo? ¡Ah! ¡Guau! Sí, rotundo sí. Pero... Porque, perdón, discúlpame que te interrumpa. Porque también tocaba a esa niña que tenía esa autoestima baja de no sé si soy suficiente. Correcto. Ok. Y entonces fue de, ¿se quiere casar conmigo? Por supuesto que sí. Además de que yo sí estaba muy enamorada de él. Esa es la verdad. Y entonces, esto fue en julio, que es mi cumpleaños, y yo siempre había soñado en casarme en Acapulco. Ok. Entonces dije, la mejor, o sea, yo que soy ordenadita, dije, es que el mejor mes para casarse en Acapulco, para que no llueva, pero no haga mucho calor, pero es octubre. Pero no me voy a casar dentro de 4 meses, julio, agosto, septiembre, 3 meses. No tengo tiempo. Entonces dije, vamos a casarnos el próximo año en octubre. Finalmente estamos viajando por el mundo, la estamos pasando bomba, pues, o sea, qué prisa, ¿no? Y que me embarazo. Me embarazo en abril de ese siguiente año. Ajá. Y entonces nos casamos en México en julio. Ok, el marzo, el mayo, junio. Julio, a los 6 meses de embarazo. No, a los 3. A los 3. Por eso digo que soy malo para los números. Ok. ¿Y fue fácil decírselo a tus papás o no? No, obvio no. No, para mí fue dificilísimo. ¿Cómo fue? Fue un momento sumamente difícil porque además yo no tenía, o sea, para mis papás yo ni siquiera tenía relaciones sexuales. ¿Cómo te explico? O sea, ahorita que lo veo a distancia digo, ay, pero sí era obvio. O sea, ¿sabes qué? Siento que a lo largo de mi vida he pecado de inocente. Siempre he tenido como una mente inocente. O sea, yo digo, es que no hay manera que mis papás pensaran que me iba a casar virgen. O sea, si llevaba viajando con él 5 años, ¿no? Pero yo creía que sí. Y entonces, pues, llegué como si... O sea, hubieras hecho algo malo. Sí, y ¿sabes qué? Siempre fui una alumna súper aplicada, sacaba buenas calificaciones, trataba de no dar problemas, como que el decir la regué y cometí un error enorme, ¿sabes? Fue un momento súper difícil. La verdad lo tomaron bastante bien. Les dijiste por separado, me imagino. Sí, les dije por separado, o sea, lo tomaron bastante bien, ok, te apoyamos. Perfecto, mi amor. Bien, aquí nos estamos. casamos, nació Emiliano. Se casaron en México. Ajá. No en Acapulco, no en octubre. Pero Sí, bien dice el dicho, ¿no? Tú, haz planes y Dios se reirá de ellos. exacto, y Dios ha de haber hecho así, ¡ja! Obviamente no Claro. llegamos al octubre ni a Acapulco. Y no nos íbamos a casar en julio en Acapulco. Oye, y una vez que se casan, ¿ya empezaron a vivir juntos? Sí, ¿En esta famosa casa? sí. Ok. En la casa famosa. Es que, bueno, En la casa del problema. es que la casa, últimamente, en los últimos problemas que hubo mediáticos, se habló mucho de esta casa, que ahorita te quiero preguntar. Pero bueno, entonces, ¿se casan? ¿Compran la casa entre los dos o cómo fue? ¿Mitad y mitad? Pon tu 60-40. Ok, 60 él, 40 tú. Ajá. Entonces vamos a comprar la casa, tal, perfecto. Ahí empiezan a vivir, ahí tienen a Emiliano. Ajá. ¿Son felices? ¿Toda esta época había felicidad, había desgaste o cómo estaban? Pues no mucha. Es muy difícil. Yo venía de una familia disfuncional, ¿no? ¿Por qué? Porque era de papás divorciados. Pero además soy hija de papás divorciados y se llevan fatal. Entonces era una guerra, era un ambiente sumamente complicado. Entonces yo me juré a mí misma que a mis hijos yo no les iba a hacer eso. Entonces nos casamos, yo estaba embarazada, tuve a Emiliano, dejé de trabajar todo un año y él puso un antro. Y es muy difícil tener una relación familiar sana y saludable cuando la otra persona vive de noche, cuando toma, cuando llega, ya no sé si decir tarde o temprano. Se vuelve una relación muy complicada. Tú me dices que tú, bueno, no me dices, yo lo he visto, eres una mujer que siempre ha sido muy bien hecha, muy cuadradita, tal. ¿Qué falló? ¿Qué fallaste tú? Bueno, ¿hay algo que crees que no sé si quizá me dices, pues no? Es que a mí me han acusado a lo largo de mi vida de muchísimas cosas y me han acusado de hacerle daño a la gente. Y hoy por hoy podría decirte que si hay alguna persona a la que le he hecho muchísimo daño, con quien realmente me he portado muy mal, es conmigo.
porque en este afán de no querer lastimar a Emiliano, de salvar mi relación, aguanté muchísimas cosas que no tenía por qué. Fueron muchos los años que yo ya no quería estar ahí y que tuve que dar lo mejor de mí cuando eso no iba hacia ningún lado. No se puede tener una relación con una persona con la que tienes horarios distintos. Empecemos por ahí. Y para mí, mi hijo siempre fue lo más importante. Entonces, era difícil. Él quería que lo acompañara a cosas de noche y llegar a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana Emiliano ya estaba despierto. Entonces, él se dormía y yo me quedaba con Emiliano. Pero entonces, ¿qué calidad de mamá estaba teniendo Emiliano? O sea, me acuerdo perfecto que cabeceaba. Y yo realmente quería hacer un buen trabajo con él. Entonces, fueron 6 años, o sí, como 5 o 6 años de matrimonio en donde, pues no, yo no era una persona feliz, pero todo el tiempo estaba intentando ver la manera de que eso funcionara. Al año de que me casé y que nació Emiliano, empecé a trabajar en Azteca, empecé a ser conductora de televisión y empecé a tener muchísimo trabajo. Y entonces eso sí me ayudaba como a hacer la cosa pues más llevadera, porque tenía algo que me apasionaba, que me gustaba, tenía Emiliano, y entonces en ese momento decidí no pagar tantos precios, porque no me daba la energía, no me daba el tiempo. O sea, no estaba haciendo nada feliz.